Vida para Todos presenta Mensajes de vida, palabras de reflexión bíblica para nuestra vida cotidiana, en vivo desde una de nuestras celebraciones. En la ley de Jehová está nuestra delicia. En la ley de Dios, que es la que está acá adentro, tiene que estar la delicia nuestra cada día. Yo leí una porción esta semana que quiero compartir con ustedes. Romanos, en el capítulo 13, verso 11. Una palabra que en este momento está adquiriendo una actualidad como nunca antes. Dice de Romanos 13:11, y esto conociendo el tiempo, es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Un título que yo le puse a la meditación de esta mañana: Vestidos de Jesucristo. Yo fui siempre un fanático del fútbol. Tenía apenas 7 años. Un día fuimos a visitar a mi abuela, que tenía 2 hijos grandes, varones. Y uno de ellos me acercó una fotografía que aparecía todos los lunes en uno de los diarios de nuestro país, con un equipo de fútbol de los que estaba jugando en ese momento en Primera División. Y no sé por qué circunstancias ese club era Boca Juniors. Tenía 7 años yo y me quedó y se me metió adentro como un verdadero sentimiento que sentimos todos aquellos que sentimos la azul y oro, a pesar de las circunstancias. Hoy nos están criticando y estamos segundos. No sé cómo sería cuando estuviéramos penúltimo. Y la ilusión mía era un día ponerme la camiseta de Boca. Lamentablemente eso no ocurrió porque Dios tenía otros planes. Pero vamos a suponer que lo hubiera hecho. Me ponía la camiseta de Boca, decidía entrar en las divisiones inferiores del club e ir ascendiendo, poniendo todo mi empeño para que un día pudiera llegar a jugar en Primera División. Y es el sueño de muchos hoy, llegar a jugar en Primera. Quiere decir que tenía la posibilidad de tener toda una vida por delante. Y vamos a suponer por un momento que realmente llegaba a la Primera División. Una de las cosas que me iban a imponer a partir de ese momento era un entrenamiento diario y semanal para poder estar en condiciones óptimas de jugar el mejor partido que se me presentaba el domingo próximo. Me obligaba a entrenarme. El preparador físico por un lado, el director técnico por el otro. Tenía que estar en perfectas condiciones físicas para no lesionarme y en perfectas condiciones técnicas para saber jugar el partido de la mejor manera, defender mi puesto de la mejor manera, pasar la pelota al compañero mejor ubicado. Toda una serie de condiciones que
el entrenador me obligaba a hacer durante todos los días de la semana. E incluso, como se usaba en otras épocas y ahora rara vez se usa, la concentración en el día previo al partido. Es decir, el sábado se reunían todos en un determinado lugar, en un determinado hotel, y estaban ahí desenchufándose totalmente de todas las cosas que los rodeaban, de la familia, de los hijos, de las novias, etcétera, etcétera, para estar concentrados en el partido que tenían que jugar al día siguiente del domingo. Y ahí venía la parte interesante del asunto, porque el director técnico elegía a los que mejor se habían entrenado la semana para formar el equipo. Y ahí salían los 11, que eran los mejores que estaban en condiciones para enfrentar ese partido. ¿Qué pasaba? Había domingos donde yo estaba inspirado. No había una pelota que no tocara que daba sensación de gol. Pero había otros domingos que no. Y otro domingo que me hacía el lesionado para que me sacaran porque no funcionaba como tenía que funcionar. Y ahí estaba el banco de suplentes, ¿eh? Después se creó eso, antes no había el banco de suplentes. Tenían que jugar los 11 los partidos y el que no podía jugar tenía que salir, se quedaban con 10 o con 9. Ahora, en esta época moderna, hay banco de suplentes. Qué feo que es, ¿no? Cuando el director técnico hace señas, le ponen el número, tiene que salir para ser reemplazado. Ese domingo no jugué bien. Sin embargo, tenía que entrenarme todos los días de la semana, concentrarme el día anterior. Es decir, tenía que hacer méritos para poder jugar el domingo. Y fíjense, estamos analizando un tema del pasado. Yo decidí ponerme la camiseta del club de mis amores en el pasado para poder jugar hoy con esa camiseta en el presente. Pero también tengo sueños de futuro. Algún día, jugando bien, un club de Europa me compre para que en definitiva yo pueda ganar un sueldo 10 veces mayor que el que estoy ganando acá. Es decir, pienso en un futuro. Ahora fíjense qué interesante, si todo esto que estamos comentando lo aplicamos a nuestra vida espiritual. Y nuestra vida espiritual está fundamentada sobre un trípode. 3, 3 apoyos. Si yo ese apoyo lo doy vuelta, ¿qué signo tengo acá? La B. ¿La B de qué? La B de vencedor. Lo miro de este lado es vencedor, lo miro de este otro lado es vencedor, lo miro de este lado es vencedor. 3B. Trípode 3 veces, y cuando hablamos de bienaventuranza, como dijo recién Eva, somos 3 veces felices. Significa bienaventurados 3 veces felices. Empezamos leyendo de que es hora de levantarnos del sueño. Sigo insistiendo que como cristianos y como iglesia del Señor en general, me parece que estamos durmiendo el sueño eterno, como se dice a veces, pero yo creo que son momentos donde tenemos que levantarnos de ese sueño, reinventarnos como hijos de Dios para cambiarle ritmo a un partido que ya está tocando a su fin sobre esta tierra. Por eso el Señor nos dice que tenemos que levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Esto parece una contradicción, ¿no? ¿Somos salvos o no somos salvos? ¿De qué somos salvos? En un ratito lo vamos a decir. Vestirse de Jesucristo significa 3 condiciones que tenemos que cumplir. Así como futbolísticamente nos obligábamos a decidir ponernos una camiseta para llegar a Primera División, decidir jugar el partido que correspondía en esa Primera División
y decidir tener un sueño futuro para jugar en Europa, en la vida cristiana son decisiones que yo tomo permanentemente. Y como en el ejemplo anterior hablé de pasado, presente y futuro, en la vida cristiana ocurre exactamente lo mismo. Tenemos un pasado. ¿Cuál es el pasado? Habernos convertido a Cristo. ¿Qué significa esto? Cuando Dios mandó por amor de nosotros a su Hijo unigénito, dijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La gran mayoría de nosotros, y ojalá todos en esta mañana, creamos. Creer, ¿qué significa? Mirar la obra que Cristo hizo en la cruz por nosotros, arrepentirnos de nuestros pecados, pedirle a Dios que limpie y perdone nuestros pecados y que entre en nuestra vida, en nuestro corazón y lo cambie. Eso significa creer. Muchos de nosotros en el pasado hemos tomado esta decisión. Vestirse de Jesucristo es creer en Jesucristo. Y como antiguamente se decía que en los partidos teníamos que sudar la camiseta, tenemos que estar en condiciones de vestirnos de Jesucristo y sudar la camiseta que nos hemos puesto. Qué maravilloso es pensar que, por ejemplo, en Gálatas dice, y Efesios también, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es el anticipo de la gloria venidera, el anticipo de la herencia. Creímos en el evangelio. Qué extraordinario lo que Dios hace. Habiendo oído y habiendo creído, fuimos sellados. El lema de fondo de este año es que ese sello que es del Espíritu Santo nos gobierne, nos llene, nos guíe, nos ilumine, nos dé la posibilidad de reinventarnos espiritualmente para poder agradar al Señor y servirle en todas las ocasiones que Él pone por delante nuestro. Qué extraordinario es pensar que yo oigo, puedo decidir creer, y el Espíritu Santo de Dios me sella como el anticipo de la herencia que me está preparada en los cielos. Y el Espíritu Santo está acá adentro. Y yo decido que actúe. Porque si no decido que actúe, se queda arrumbado. Como dice la palabra, se queda debilitado, se queda entristecido y no puede actuar. Y sin embargo yo lo tengo adentro. Muchas veces nos quejamos de los tiempos que vivimos. Preparémonos que viene peor, ¿eh? Pero nosotros tenemos un arma, una herramienta adentro que no lo podemos dejar de que no actúe, porque esa arma que tenemos adentro, que es el Espíritu Santo de Dios, es el que nos va a mantener en carrera a pesar de las circunstancias. No podemos desechar esa arma. Es poderosa para la destrucción de fortalezas, dice la palabra de Dios, para la destrucción de todo aquello que se opone. Así sean las circunstancias, la economía, lo que fuere. No podemos desechar de usar lo que Dios ha puesto dentro de nosotros. Por eso, cuando son tiempos difíciles como el que nos toca en todos los órdenes, y no solamente en la Argentina, vemos lo que pasó ayer en Venezuela, realmente yo me agarraba la cabeza, ¿no? ¿Cómo puede haber presidentes como el que tiene Venezuela que hace quemar camiones con ayuda humanitaria porque dice, no, que eso es todo político? Yo a veces me río de los dirigentes que tenemos hoy en el mundo. En la generalidad de los casos son un verdadero desastre. Es lo peor que nos puede tocar. Pero bueno,
Sin embargo, Dios tiene poder para guardarnos sobre las circunstancias. ¿Estamos de acuerdo? No podemos estar quejándonos porque la economía no funciona, porque no llego ni a mitad de mes. No podemos quejarnos de eso. Si lo tenemos al Señor adentro, no podemos. Ahora, si nos quejamos, revisemos nuestra vida espiritual porque por ahí tenemos que empezar con el principio. Es decir, creer y convertirnos. ¡Ojo! Qué extraordinario es pensar que es el primer paso que yo tengo que haber dado en mi vida espiritual, decidir creer. Pero después viene el segundo, que es el presente. Decidir crecer. Algo habló Eva de eso, ¿no? Yo decido crecer. No es por generación espontánea. Yo tengo al Señor y bueno, el Señor se va a encargar. Es muy lindo tirar todo para la responsabilidad sobre los demás, sobre el Señor, cuando yo decido todo en mi vida. Y nadie decide por mí. Así como creí un día para salvación, la decisión la tomé yo. Todos los días tomo la decisión de crecer en el Señor. ¿Qué dice la palabra en 1 Corintios capítulo 15? Es muy clara en cuanto a esto. Dice la palabra: estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Cómo podemos estar firmes? Cuando la palabra de Dios es un alimento diario para cada una de nuestras vidas. Cuando allí encontramos el fundamento de los apóstoles y profetas, que es Jesucristo mismo. Estamos vistiéndonos de Jesucristo cuando empezamos a crecer. Ahí dice, habla de firmeza. Nuestra vida espiritual está fundada sobre un fundamento firme que es Jesucristo. Cuando el domingo pasado el pastor explicaba lo que significa una casa edificada sobre la roca, sobre un fundamento firme, es lo que estamos hablando. La palabra de Dios dice que esa roca y ese fundamento firme es Jesucristo. Si no, fallamos. Si no está ese fundamento, fallamos. Firmeza, bien fundamentado. Segunda cosa, constancia. Firmes y constantes. ¿Cómo se logra la constancia? Escudriñando, leyendo la palabra de Dios todos los días. Si yo no leo esto, no sé ni dónde estoy parado. El mundo que nos rodea no sabe dónde está parada. Y a veces es preocupante que nosotros como hijos de Dios, que tenemos la verdad adentro y la tenemos que saber toda, a veces no sabemos nada. Y yo me incluyo, porque si supiéramos algunas cosas que está acá adentro, otra sería nuestra vida espiritual. De otra manera tendríamos que crecer. Hay un fundamento, firmeza. Hay otra cosa, constancia de cada día, aunque sea una porción de la Escritura que yo lea. Es Dios hablándome a mí. ¿Cómo puedo decir que soy cristiano, tengo al Señor y tengo al Espíritu cuando no escucho lo que Dios me quiere decir cada día? Y como dijo Eva hace un rato, nosotros no fuimos personas extraterrestres, fanáticos evangélicos. Nosotros nos preparamos, tanto ella como yo, secularmente, intelectualmente, y el Señor nos permitió poner en práctica las profesiones que nos regaló. Pero sin embargo tuvimos un objetivo fundamental, Dios en primer lugar en la vida. Y después Dios te acomodó todo.
Tuve la suerte de conocerla un día, hace 53 años que la conozco ya. Estamos 50 juntos, 53, ahora cumplimos dentro de 2 o 3 días. Esas cosas de la vida, ¿no? En un campamento, yo recién me había recibido, al día siguiente que me recibí, ay Señor, digo, acá voy a hacer una vida de tranquilidad, voy a disfrutar un poco de la vida, que no pude hacer una carrera como ingeniería en la Universidad de Buenos Aires, no es de todos los días, y yo salí a festejar en la vida. Al día siguiente me la presentaron. Y hasta hoy, vieron cómo habla, ¿no? Ustedes se la aguantaron 10 minutos, yo llevo 50 años por 12 meses, hagan la cuenta, 30 días por mes y 24 horas por día. Yo creo que $1,5 millones nos espera una corona del cielo a los hombres que tenemos que bancar todo esto. Ay, Señor. Bueno, firmeza, constancia. Tercera cosa, creciendo. Si cada día no avanzamos un poquito más, descendemos un poquito menos. Bajamos un escalón en vez de subirlo. Porque en el escalón no nos podemos quedar. Porque en algún momento vos parate en un escalón. Un buen rato te puede agarrar un pequeño mareo. Estás ahí en el mismo lugar. Todos te pueden decir que sos un loco. ¿Qué estás haciendo? Ni bajás ni estás subiendo. Cuando uno se queda en el escalón de la vida espiritual, le pasa eso. No hay ninguna alternativa. Hay que subir el escalón. Hay que reinventarse como hijos de Dios. A ver cómo hago. Cómo aprovecho el tiempo. Pero porque crecer, tengo que crecer. Ponerse la camiseta de Jesucristo es estar firme, estar constante y estar creciendo. No hay alternativa posible en estos tiempos que nos tocan vivir. No hay alternativas. O nos enchufamos para jugar el partido como corresponde. Nos ponemos la camiseta de Jesucristo. Sudamos la camiseta corriendo los 90 minutos. Resulta que en el fútbol por ahí lo podemos hacer y en la vida cristiana no. Pero hay un futuro que nos espera. Pasado, una pata del trípode. Presente, otra pata del trípode. Futuro, la otra pata del trípode. Así como cuando nos unimos con una mujer, los hombres, hay un nudo de 3 dobleces. Significa que está mi mujer, estoy yo y está Dios. Ese es el nudo de 3 dobleces, que no se rompe. Tengo un arbolito en el fondo de casa. Hace cosa de 1 año y pico tuvimos que podar todo, quedó un tronquito así chiquito. Y de golpe empezó a crecer. Y cada vez que crecía, tenía una copa bastante importante, y cada viento fuerte que había lo volteaba a un piso, otra vez lo volteaba para el otro lado, y digo, no, acá vamos a tener que tomar una solución. Un día fui, le puse un tensor de un lado, se volvía a caer de un lado y del otro. Digo, no, voy a ponerle 2. Le puse otro del otro lado, en sentido opuesto. Se caía igual, porque el viento soplando en otro sentido lo tiraba igual. Digo, no, falta 1. Le tuve que poner un tercer tensor. No se cayó más, ¿eh? Y hoy el tronco está así grande. Y ahora estoy dispuesto a sacarle los 3 tensores que le puse. Total, va a aguantar perfectamente porque ni se dobla cuando sopla el viento. La vida de cristiano sin Dios y sin dejarlo actuar, sin decidir que su espíritu actúe en nosotros, es como que no tiene sostén. Y el primer viento que viene nos voltea. No puede ocurrir eso. Esto no está diciendo que la vida no va a tener problemas. Los que más vivimos, como en el caso mío, tuvimos más problemas que ustedes.
por los años nomás como mínimo, siempre hemos tenido problemas y dificultades muy serias en la vida, ¿eh? Pero Dios estuvo con nosotros, nos acompañó, nos ayudó, nos guió, nos ayudó a superar la tempestad, las dificultades, los problemas. Esa es la gran ventaja que tenemos los cristianos hoy. Hay alguien que está en nosotros en el cual podemos confiar para ayudarnos a superar todo lo que venga. Todo estoy diciendo, ¿eh? No, esto me parece que no. ¿Cómo le voy a pedir al Señor por semejante estupidez? Pedile semejante estupidez, porque cuando venga lo serio, estás en condiciones, estás entrenado para pedir también lo serio. Pero hay un futuro. El trípode pasado, presente y futuro. Yo decido esperar el regreso de Jesucristo. Parece un mensaje inédito. Parece que nunca lo escuché. Parece que nunca lo leí. Y es cierto. Porque si nuestra vida, como dije una vez, se reduce a los 10 minutos que vivimos aquí abajo, la verdad, nos está fallando esto. No esto, ¿eh? Esto nos falla. Tenemos que reinventarnos los cristianos. El movimiento evangélico en la Argentina y en el mundo se tiene que reinventar pensando que tenemos que esperar el regreso de Jesucristo para venir a buscarnos, porque Él prometió a sus discípulos que iba a ir a la casa del Padre a preparar lugar para nosotros. Y cuando ese lugar estuviera preparado, nos iba a venir a buscar, porque Él quería que donde Él estuviese, nosotros estuviésemos también con Él. Y si nosotros no tenemos esta esperanza, me parece que la vida que estamos viviendo aquí abajo hoy casi no tiene sentido. Porque es lo que algo dijo Eva, nos estamos mimetizando al mundo que nos rodea con sus problemas, sus dificultades, su forma de pensar, su forma de proceder. Es un verdadero desastre el mundo que nos rodea. Ya en Estados Unidos ya inventaron un buzón donde son colocados aquellos bebés que nacen, que a la madre no le gustó que naciera, porque no lo esperaba, lo meten en un buzón. Y ahí viene otro en otro buzón, otro en otro. Está bien, están preparados para aguantar. Este es el último invento yanqui norteamericano. Un buzón donde depositar los bebés recién nacidos porque no eran gustados por sus padres o su madre. Es de locos esto. Está ahí. Lean los diarios, lean la información. Una de las cosas que muchas veces los cristianos no hacemos es no saber ni en qué mundo vivimos ni dónde estamos parados. Yo siempre recomendé, metete, date cuenta, anoticiate de lo que está pasando, avivate, como digo yo. No podemos, como cristianos, como creyentes, estar viviendo en un mundo que no sabemos qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. Si es de loco lo que está pasando. ¿Saben por qué? Porque Dios dijo, como leímos al principio, la noche está avanzada. Estamos viviendo en la noche de la historia de nuestro mundo. Y ojo, que la noche más profunda se produce antes del amanecer. No sé si ustedes observaron alguna vez. ¿Alguna noche esa de desvelada donde nos acostamos tarde? La noche más oscura y profunda es